¿Cuántas capas de oscuridad deben ser removidas antes de que finalmente veamos la verdad? Esta pregunta no es meramente retórica. Cuando miramos hacia adentro, nos damos cuenta de que hay velo que cubre nuestra visión espiritual. La verdad está disponible, pero nuestros ojos internos permanecen cerrados. Por eso Pablo no oró por más bendiciones para los efesios. Él suplicó por algo mucho más profundo: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, teniendo los ojos de su entendimiento iluminados. Efesios 1, 17 y 18. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a este canal, para que Dios pueda continuar usando estos mensajes para guiarte en tu camino. Tu presencia aquí no es accidental. La iluminación interior es lo que realmente transforma una vida. Muchos cristianos viven años de fe, sin experimentar nunca esta realidad. Watchman Nee, en sus profundas enseñanzas, enfatizaba a menudo que el verdadero cristianismo no se trata de acumular conocimiento teológico, sino de tener una revelación viva de Cristo dentro de nosotros. En El hombre el hombre espiritual, él escribe: el cristiano avanza por revelación, no por acumulación de conocimiento. Lo que Pablo pidió para los efesios no fue una bendición material o protección divina. Él pidió que sus ojos espirituales se abrieran. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces nuestras oraciones se enfocan únicamente en pedir cosas externas? Señor, dame un trabajo. Señor, sana mi enfermedad. Señor, resuelve mi problema financiero. No son oraciones equivocadas, pero son incompletas. Cuando Pablo intercedió, fue directo al punto central. Dios, dales visión interior. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los ojos de entendimiento iluminados, cada otra área de la vida se coloca en su lugar. Las prioridades se ajustan, las perspectivas cambian. Las circunstancias difíciles adquieren un nuevo significado. Watchman Nee dijo: Dios nunca da conocimiento aparte de la vida. Primero nos da vida, y luego el conocimiento viene a través de esa vida. Esta es una verdad fundamental. La iluminación interior no es solo entendimiento intelectual, sino vida operando dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros luchamos con patrones de pensamiento negativos que nos atrapan? Patrones que nos hacen reaccionar de la misma manera cada vez que enfrentamos los mismos detonantes. Reaccionamos con irritación cuando nos sentimos opuestos. Sentimos ansiedad cuando confrontamos lo desconocido. Caemos en la desesperación cuando los recursos parecen escasos. Estas reacciones muestran que nuestros ojos de entendimiento aún no se han abierto en esas áreas. Considera el caso de José en Egipto. ¿Por qué pudo mantener su integridad y paz interior incluso cuando fue encarcelado injustamente? Porque sus ojos internos podían ver más allá de las circunstancias inmediatas. Percibió el propósito de Dios detrás de cada situación. Como les dijo a sus hermanos años después: ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo intentó para bien. Génesis 50:20. Esta es la diferencia que hace la iluminación interior. No cambiamos las circunstancias externas, pero cambiamos completamente la forma en que las interpretamos y respondemos a ellas. Watchman Nee explica en sus escritos que esta iluminación no proviene del esfuerzo humano. No es algo que podamos fabricar a través de la disciplina o el estudio. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Como él dice, el hombre puede enseñar conocimiento, pero solo el Espíritu Santo puede dar revelación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos posicionarnos para recibir. Necesitamos reconocer nuestra ceguera y clamar como el ciego Bartimeo: Señor, déjame ver. Lucas 18:41. Esta humildad es el comienzo de la verdadera visión espiritual. El proceso de iluminación interior generalmente comienza con incomodidad. Sentimos un desasosiego, una insatisfacción con nuestro nivel actual de experiencia con Dios. Esta insatisfacción es saludable. Es el Espíritu Santo llamándonos a una caminata más profunda. Piensa en tu propia experiencia. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más en la vida cristiana que aún no has experimentado? ¿Has sentido un vacío que ni siquiera las actividades religiosas pueden llenar? Este es el llamado a la iluminación interior. Watchman Nee escribió: la vida espiritual comienza con un nuevo nacimiento, pero crece a través de revelaciones continuas. Cada nueva iluminación nos lleva a un nuevo nivel de libertad y madurez. Es como escalar una montaña. En cada nuevo plató ganamos una vista más amplia y clara del paisaje.
Ahora veamos algunas áreas específicas donde necesitamos iluminación interior. Primero necesitamos iluminación sobre la naturaleza del pecado. Muchos cristianos ven el pecado solo como acciones externas incorrectas, pero el pecado es mucho más profundo. Es una condición interna que afecta a todo nuestro ser. Romanos 7, 17, 18 dice, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Cuando nuestros ojos se abren a esta verdad, dejamos de luchar contra comportamientos aislados y comenzamos a abordar la raíz del problema. Entendemos que necesitamos una transformación completa, no solo cambios superficiales. Segundo, necesitamos iluminación acerca de la obra terminada de Cristo. La mayoría de los cristianos sabe que Jesús murió por sus pecados, pero pocos entienden verdaderamente lo que significa ser crucificado con Cristo. Gálatas 2, 20. Watchman Nee. En la vida cristiana normal, dedica capítulos enteros a explicar esta verdad revolucionaria. Cuando nuestros ojos se abren a esta realidad, dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y comenzamos a descansar en la obra completa de Cristo. Entendemos que nuestra antigua naturaleza ya ha sido crucificada con Él, y ahora podemos vivir por su vida en nosotros. Tercero, necesitamos iluminación sobre la naturaleza de la iglesia. Muchos ven la iglesia como una organización, una institución o un edificio. Pero la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, un organismo espiritual, como declara Efesios 1, 22, 23. Y sometió todo bajo sus pies, y lo puso por cabeza sobre todo para la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Cuando recibimos luz sobre esta verdad, nuestra forma de relacionarnos con otros creyentes cambia completamente. Dejamos de ver divisiones denominacionales y comenzamos a reconocer la unidad espiritual que ya existe entre todos los verdaderos hijos de Dios. El camino hacia la iluminación interna a menudo pasa por el valle del quebrantamiento. Watchman Nee enfatiza en sus escritos que Dios necesita romper nuestro hombre exterior para que la luz del hombre interior pueda brillar. Este quebrantamiento no es agradable, pero es necesario. Piensa en un coco. La cáscara dura necesita ser rota para acceder al agua refrescante y a la carne nutritiva por dentro. De manera similar, nuestros conceptos endurecidos, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, todo esto necesita ser quebrantado para que la vida de Cristo pueda fluir libremente a través de nosotros. Las circunstancias difíciles que enfrentamos diariamente son a menudo las herramientas que Dios usa para nuestro quebrantamiento. Rechazo, fracaso, enfermedad, pérdida. Todas estas experiencias dolorosas sirven a un propósito mayor. Como dice 2 Corintios 4, 7, 10. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para mostrar que este poder que sobresale es de Dios, y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, cargando siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también se revele en nuestro cuerpo. Watchman Nee sabía esto por experiencia personal. Enfrentó oposición, encarcelamiento y sufrimiento por su fe. Pero fue a través de estas experiencias que su visión espiritual se profundizó, permitiéndole ministrar vida a millones a través de sus escritos y enseñanzas. La iluminación interna también afecta profundamente nuestra vida de oración. Muchos cristianos oran sin saber realmente lo que están pidiendo o por qué están pidiendo. Pero cuando los ojos de nuestra comprensión se abren, empezamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a nuestros deseos superficiales. Romanos 8, 26, 27 dice, de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos lo que debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña nuestros corazones conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por el pueblo de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando recibimos iluminación interna, nuestra oración se convierte más en una postura de sumisión y alineación con Dios que en una lista de peticiones. Comenzamos a orar como Jesús oró. No mi voluntad, sino la tuya, sea hecha. Lucas 22, 42. Watchman Nee enseña que la verdadera oración no se trata de convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino de permitir que Dios infunda su voluntad en nosotros. Es un proceso de rendir nuestra voluntad a las suyas, no de doblar
su voluntad a la nuestra. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. Cuando recibimos iluminación interna respecto a nuestras relaciones, por ejemplo, comenzamos a ver a las personas como Dios las ve. Dejamos de reaccionar basándonos en nuestras heridas pasadas y empezamos a responder con el amor de Cristo. Un esposo que obtiene una visión sobre su papel en el matrimonio deja de ver a su esposa como alguien que existe para satisfacer sus necesidades y comienza a amarla como Cristo amó a la iglesia, dándose a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Una madre que comprende la crianza de los hijos deja de ver a sus hijos como extensiones de sí misma y comienza a reconocer que son seres únicos confiados a su cuidado temporalmente. En el lugar de trabajo, un cristiano con ojos iluminados no trabaja solo por un salario o reconocimiento, sino como quien sirve al Señor, y no a los hombres. Colosenses 3:23-4. Esta perspectiva transforma las tareas mundanas en actos de adoración. Watchman Nee enfatiza que la iluminación interior no es un fin en sí misma, sino que siempre conduce a una transformación práctica, como él lo expresa. La revelación nunca se da solo para nuestro disfrute espiritual, sino para conformarnos a la imagen de Cristo. Esta es una verdad fundamental. El propósito de Dios al darnos luz no es meramente enriquecer nuestra comprensión, sino cambiar nuestro carácter. La verdadera iluminación siempre resulta en una mayor semejanza a Cristo. Considera cómo Jesús manejó las presiones diarias. Cuando estaba cansado, no se volvió irritable. Cuando fue atacado, no se vengó con amargura. Cuando enfrentó necesidades, no se dio al miedo. Su carácter se mantuvo consistente en todas las circunstancias, porque vivió por la vida del Padre dentro de él. Esto es lo que la iluminación interior produce en nosotros. Una estabilidad interior que no se sacude por circunstancias externas, como dice Filipenses 4. 11:13. No que hable por necesidad, porque he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia en que me encuentre. Sé cómo vivir con recursos humildes, y también sé cómo vivir en prosperidad. En cualquier y cada circunstancia he aprendido el secreto de estar saciado y pasar hambre, tanto de tener abundancia como de sufrir necesidad. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Esta es la marca de una persona con ojos iluminados. Una paz interior y fuerza que trascienden las circunstancias. No es estoicismo ni indiferencia, sino una profunda confianza en la soberanía y bondad de Dios. Otro aspecto importante de la iluminación interior es que nos libera de la comparación y la competencia. Cuando vemos claramente nuestra posición en Cristo, ya no necesitamos probar nuestro valor a través de logros o la aprobación de otros. Watchman Nee observa: muchos cristianos sufren innecesariamente porque siempre se comparan con los demás. No se dan cuenta de que cada miembro del cuerpo tiene una función única que nadie más puede cumplir. Esta verdad es liberadora. No tienes que ser como ese predicador elocuente, ese líder carismático o ese cristiano que parece tener todo bajo control. Dios te creó de manera única, con un llamado específico que nadie más puede cumplir de la misma manera. Cuando nuestros ojos se abren a esta realidad, dejamos de lado la envidia y la inseguridad, y comenzamos a operar en la gracia específica que Dios nos ha dado. Como 1 Pedro 4:10 dice, como cada uno ha recibido un don especial, úsalo en servir a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iluminación interior también nos da una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. Desde un punto de vista natural, el sufrimiento es solo algo que hay que evitar. Pero con ojos iluminados vemos el sufrimiento como una herramienta en manos de Dios para producir en nosotros un carácter que se asemeje al de Cristo. Romanos 5:3-5 dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia carácter, y el carácter esperanza. Ahora bien, la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Watchman Nee experimentó esto en su propia vida. Encarcelado por su fe, pasó los últimos 20 años de su vida en una celda de prisión, lejos de su familia y su ministerio. Sin embargo, aquellos que lo encontraron durante esos últimos años informaron que irradiaba una paz y alegría que trascendía sus circunstancias
Sus ojos internos sobrepasan los muros de la prisión. Esta es la realidad que Pablo tenía en mente. Cuando oró por la iluminación de los Efesios, sabía que una vez que los ojos de la comprensión están abiertos, todo cambia. No necesariamente las circunstancias externas, pero definitivamente nuestra respuesta a ellas. Entonces, ¿cómo podemos recibir esta iluminación interior? Watchman Nee proporciona alguna orientación práctica. Primero, debemos reconocer nuestra necesidad. Mientras pensemos que vemos claramente, permaneceremos en la oscuridad. Como Jesús dijo a los fariseos, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora dices que vemos. Por lo tanto, tu pecado permanece. Juan 941. La humildad es el primer paso hacia la verdadera visión. En segundo lugar, debemos buscar a Dios en oración. No oraciones formales o repetitivas, sino un clamor sincero como el de David. Abre mis ojos para que pueda ver cosas maravillosas de tu ley. Salmo 1019:18. Esta debería ser nuestra oración constante. No por cosas externas, sino por visión interior. Debemos someternos a la obra del Espíritu Santo. La iluminación no viene a través de nuestros propios esfuerzos, sino a través de la rendición al Espíritu que habita en nosotros. Como dijo Jesús, sin embargo, cuando Él, el Espíritu de verdad, haya venido, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Cuarto, debemos estar dispuestos a obedecer la luz que recibimos. Watchman Nee enfatiza que la obediencia es el camino hacia una mayor revelación. Como enseñó Jesús, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá en cuanto a la doctrina, si es de Dios o si hablo por mi propia autoridad. Juan 7:17. Finalmente, debemos permanecer en comunión con otros creyentes. La iluminación no es solo una experiencia individual, sino también colectiva. Pablo ora para que todos los santos puedan comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Efesios 3:18. Juntos vemos más claramente que, cuando estamos solos, el resultado de esta iluminación interior es una vida transformada. No solo momentos esporádicos de victoria, sino una estabilidad interior que se mantiene firme. En cada circunstancia es una vida caracterizada por el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22-23. Esta es la vida cristiana normal que Watchman Nee describe en sus escritos. No una serie de altas emociones y bajas, no un esfuerzo constante por agradar a Dios, sino un descanso en la obra consumada de Cristo y una expresión natural de su vida en nosotros. También es una vida de claro propósito. Cuando nuestros ojos están abiertos, entendemos por qué estamos aquí y cuál es nuestra contribución única al reino de Dios. Ya no vagamos sin rumbo, tratando de encontrar significado en actividades efímeras. Sabemos para qué fuimos creados y caminamos con confianza en ese llamado. Como observa Watchman Nee, muchos cristianos están demasiado ocupados haciendo cosas para Dios para darse cuenta de lo que Dios quiere hacer a través de ellos. La iluminación interior nos libera de la actividad frenética y nos guía hacia el trabajo específico que Dios ha preparado para nosotros. Es una vida de creciente intimidad con Dios. No conocemos a Dios meramente como un concepto teológico o una fuerza distante, sino como una persona real con quien tenemos comunión diaria. Como escribe Juan, lo que hemos visto y oído te lo proclamamos, para que tú también puedas tener comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3. Esta es la verdadera esencia de la vida cristiana. Conocer a Dios íntimamente, no solo conocerlo, sino conocerlo a través de la experiencia. Y esto solo es posible cuando los ojos de nuestra comprensión son iluminados. Así que, volviendo a la oración de Pablo por los Efesios, podemos ver por qué priorizó la iluminación interior. Por encima de todas las bendiciones entendió que una vez que nuestros ojos espirituales están abiertos, todas las demás áreas de la vida se alinean con el propósito de Dios. Watchman Nee notó que la mayor necesidad del cristiano no es más actividad, sino más visión. Esta afirmación revela una profunda verdad sobre nuestra condición espiritual. Estamos constantemente ocupados, apresurándonos de un compromiso a otro, acumulando conocimiento tras conocimiento, pero rara vez nos detenemos a ver verdaderamente. Para ver no con ojos físicos, sino con los ojos del corazón.
Piensa en las personas que encuentras cada día. El compañero de trabajo con una mirada abatida. El familiar con palabras amargas. El extraño en la calle con los hombros encorvados bajo el peso de la vida. ¿Cuántas veces pasamos junto a ellos sin realmente verlos como Dios los ve? Sin discernir las heridas ocultas, las necesidades no expresadas, las batallas silenciosas que están librando. La iluminación interior nos empodera para ver más allá de la superficie. Como escribió el propio Watchman Nee, necesitamos ver a las personas no como parecen ser, sino como realmente son ante Dios. Esta visión transforma completamente nuestras relaciones. Dejamos de reaccionar defensivamente ante las ofensas y comenzamos a responder con compasión a las heridas que las causaron. En la vida de la Iglesia, esta iluminación es igualmente crucial. Muchos conflictos entre creyentes surgen de la ceguera espiritual. Vemos las diferencias externas, doctrina, práctica, tradición, y permitir que estas diferencias nos dividan. Pero cuando se abren los ojos de nuestra comprensión, comenzamos a ver la unidad esencial que existe entre todos los verdaderos hijos de Dios. Como enseñó Watchman Nee, las divisiones en la Iglesia no se resuelven con argumentos teológicos, sino por una revelación más profunda de Cristo. Cuando vemos a Cristo realmente como la cabeza del cuerpo, nuestras disputas denominacionales y teológicas pierden su exagerada importancia. No es que la verdad doctrinal no sea importante, sino que encuentra su lugar adecuado dentro de la mayor realidad de la unidad en Cristo. Esta visión también transforma nuestra relación con la palabra de Dios. Muchos cristianos leen la Biblia como un libro de reglas o un manual de instrucciones, extraer principios y promesas aisladas, sin entender la gran narrativa de la redención. Pero cuando se abren nuestros ojos, las Escrituras cobran vida. Vemos cómo cada historia, cada personaje, cada evento apunta a Cristo y revela aspectos de su carácter y obra. Watchman Nee dijo, la Biblia no es principalmente un libro para darnos conocimiento, sino para revelar a una persona. Cuando leemos las Escrituras con esta comprensión, nuestro enfoque cambia por completo. No leemos solo para acumular información, sino para encontrar a Cristo en cada página. La iluminación interna también transforma nuestra comprensión del propósito de Dios para nuestras vidas. Muchos cristianos pasan años sin claridad sobre su llamado específico. Tratan de imitar el ministerio de otros o seguir ciegamente los caminos que la cultura cristiana considera aceptables, sin discernir la dirección única que Dios tiene para ellos. Como observó Watchman Nee, Dios nunca usa a dos personas de exactamente la misma manera. Cada vaso tiene su propio lugar y funciona en el plan divino. Cuando recibimos claridad sobre nuestro llamado específico, dejamos de compararnos con otros y comenzamos a operar en el don y esfera que Dios ha designado para nosotros. Esta clara visión del propósito divino nos da nueva motivación para servir. No servimos por obligación religiosa o para impresionar a otros, sino porque vemos la belleza y la importancia de lo que estamos haciendo. Entendemos que cada acto de servicio, no importa cuán humilde parezca, tiene un significado eterno cuando se hace según el llamado de Dios. La iluminación interna también revoluciona nuestra comprensión del sufrimiento. Desde una perspectiva natural, el sufrimiento es simplemente un obstáculo a evitar. Pero con ojos iluminados comenzamos a discernir el propósito redentor detrás de las dificultades que enfrentamos. Watchman Nee, quien experimentó un intenso sufrimiento en su propia vida. El cristiano no ora principalmente para ser liberado del sufrimiento, sino para entender el propósito de Dios en ello. Esta perspectiva altera completamente nuestra respuesta a la adversidad. En lugar de clamar simplemente por liberación, comenzamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esta experiencia? ¿Cómo puedo glorificarte en esta situación? Vamos a considerar también cómo la iluminación interna transforma nuestra visión del mundo que nos rodea. Muchos cristianos ven el mundo secular solo como un sistema condenado, dominado completamente por el mal. Esta visión simplista nos lleva a una postura de aislamiento o condenación. Pero cuando se abren nuestros ojos, comenzamos a ver el mundo como Dios lo ve. Caído, sí, pero aún amado, distorsionado por el pecado. Pero aún conteniendo trazas de su gloria original bajo el dominio temporal del maligno, pero destinado a la restauración final en Cristo. Como enseñó Watchman Nee, el cristiano no debe odiar al mundo, sino amarlo como Dios lo ama, no en sus pecados, sino en su potencial de redención.
Esta perspectiva equilibrada nos permite vivir en el mundo sin ser del mundo, involucrándonos con la cultura sin ser contaminados por sus valores, amando a las personas sin aprobar sus pecados. La iluminación interna también transforma nuestra comprensión del tiempo. Desde la perspectiva natural, estamos dominados por la urgencia del momento presente, la presión de los logros inmediatos y el miedo a perder oportunidades. Pero cuando se abren nuestros ojos espirituales, comenzamos a ver nuestras vidas a la luz de la eternidad. Como dice 2 Corintios 4, 17, 18. Porque nuestras leves y momentáneas tribulaciones están logrando para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa todas ellas. Así que fijamos nuestra mirada no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Pues lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Watchman Nee explicó que el cristiano con una visión eterna no está controlado por la inmediatez, sino que vive a la luz de valores duraderos. Hoy en día, esta perspectiva nos libera de la ansiedad constante y nos permite invertir en cosas que tienen valor eterno. Relaciones, carácter, conocimiento de Dios. Aun cuando eso significa sacrificar ganancias temporales. Otro aspecto transformado por la iluminación interna es nuestra comprensión de la guerra espiritual. Muchos cristianos ignoran por completo la realidad del conflicto espiritual o se enfocan excesivamente en los demonios y ataques espirituales, viendo al enemigo detrás de cada dificultad. Pero cuando recibimos luz sobre esta dimensión de la vida cristiana, logramos un equilibrio saludable. Reconocemos la realidad de la oposición espiritual, sin exagerarla. Entendemos que nuestra batalla principal no es contra la carne y la sangre, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Al mismo tiempo que reconocemos que Cristo ya ha ganado la victoria decisiva en la cruz. Como enseñó Watchman Nee, el secreto de la victoria espiritual no es pelear contra el enemigo, sino descansar en la obra consumada de Cristo. Esta comprensión nos libera tanto de la negligencia como del miedo excesivo. Respecto a las batallas espirituales, la iluminación interna también transforma nuestra comprensión del crecimiento espiritual. Muchos cristianos ven el crecimiento principalmente en términos de acumulación. Más conocimiento bíblico, más disciplinas espirituales, más actividades ministeriales. Sin embargo, el verdadero crecimiento espiritual a menudo implica sustracción, no adición. Watchman Nee articuló esto claramente. El crecimiento espiritual no se trata principalmente de adquirir más, sino de vaciarnos de más elementos del yo, para que Cristo pueda ocupar más espacio dentro de nosotros. Es un proceso de disminuirnos, para que Cristo pueda crecer, de morir a nosotros mismos para que su vida pueda manifestarse. Esta perspectiva cambia completamente nuestro enfoque hacia el crecimiento espiritual. En lugar de simplemente buscar más experiencias, más conocimiento o más actividades, comenzamos a cooperar con el Espíritu Santo en su obra de transformación interna. Le permitimos exponer y afrontar las áreas de nuestras vidas que aún no han sido entregadas a Cristo. La iluminación interna también transforma nuestra comprensión de la adoración. Muchos ven la adoración principalmente como una actividad externa, cantando himnos, levantando manos, arrodillándose en oración. Estas expresiones tienen su lugar, pero la verdadera adoración va mucho más allá de ellas. Como Jesús enseñó a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y aquellos que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La adoración auténtica surge de un espíritu que ha visto la gloria de Dios y responde con reverencia, gratitud y amor. Watchman Nee observó que la verdadera adoración no comienza con acciones externas, sino con una revelación interna de la grandeza de Dios. Cuando nuestros ojos espirituales se abren para ver la majestad, la santidad y el amor de Dios, la adoración se convierte en una respuesta natural, no en un ejercicio forzado. Finalmente, la iluminación interna transforma nuestra comprensión del futuro. Muchos cristianos viven ansiosos por el mañana, preocupados por posibles dificultades sin saber cómo proveerá Dios. Esta ansiedad revela una falta de visión clara del carácter de Dios y sus promesas. Pero cuando los ojos de nuestra comprensión son iluminados, comenzamos a ver el futuro no como un territorio desconocido lleno de peligros, sino como un camino ya preparado por un Padre amoroso. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor.
planes para prosperarlos y no para dañarlos, planes para darles esperanza y un futuro. Escribió que el cristiano no debe temer el futuro, porque su futuro está en las manos de quien ya ha vencido al mundo. Esta confianza no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la seguridad de la presencia de Dios y su propósito en medio de ellas. A medida que avanzamos en nuestra caminata cristiana, necesitamos orar continuamente como Pablo, teniendo los ojos de sus corazones iluminados. Efesios 1. Odinos, necesitamos nueva luz para cada nueva fase, nueva revelación para cada nuevo desafío, nueva visión para cada nueva responsabilidad. Watchman Nee nos recuerda, la iluminación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. Nunca alcanzamos un punto en el que ya no necesitemos luz. Incluso Pablo, después de años de caminar con Cristo, aún dijo, no que ya lo haya alcanzado, o que ya sea perfecto, sino que sigo avanzando para hacer lo mío, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Filipenses 3:12. Este es el secreto de una vida cristiana vibrante y progresiva. Manteniendo nuestros ojos constantemente enfocados en Cristo, siempre buscando más luz, más revelación, y una visión más clara de quién es Él, y qué está haciendo en nosotros, y a través de nosotros, que podamos ser como Pablo. Aprendamos a orar por luz en lugar de solo bendiciones, que podamos, como Watchman Nee, valorar la revelación espiritual por encima del mero conocimiento intelectual, y que, como todos los santos a lo largo de la historia, experimentemos la transformación que viene cuando los ojos de nuestra comprensión están verdaderamente iluminados. Si este mensaje ha tocado tu corazón, por favor, deja un comentario diciendo que mis ojos han sido abiertos. Esta simple frase me ayudará a saber que esta palabra ha hallado terreno fértil. Y si te sentiste impactado por lo que escuchaste hoy, considera suscribirte al canal, para que podamos continuar este viaje de descubrimientos espirituales juntos. El botón de me gusta también es una forma de mostrar que este mensaje hizo una diferencia para ti. Y no olvides ver el próximo video que preparamos, especialmente para complementar lo que discutimos hoy. Solo haz clic a un lado y continuaremos juntos en este viaje de iluminación espiritual. Que los ojos de tu entendimiento continúen siendo abiertos a las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús.